Desafortunadamente, estas imágenes que acabamos de ver no son algo esporádico o puntual. Son expresión de una forma en la que se organiza la sociedad. Son síntomas de desigualdades, marginalidad y exclusión. Puerto Rico y otros países de la región son la viva estampa de ese destino que le hubiera deparado a Cuba de no haber triunfado la revolución. De esa violencia estructural que se manifiesta en todos los planos de la existencia social y que es un componente consustancial al mundo moderno capitalista, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Cuando se forma parte de la violencia como sistema, es muy difícil distinguirse como un agente de coerción o de brutalidad. Por eso no nos alarma que los mambises, ese grupito de rayadillos que radica en Canadá, haya respondido airado a nuestro programa del martes, aludiendo que sus fines son pacíficos. Porque ¿qué hay más pacífico que asfixiar a un país persiguiendo todas sus vías de ingreso y potencial desarrollo? Sin embargo, debemos decir también que su violenta agenda de intentar rendir al pueblo cubano por hambre no ha dado resultados. En Cuba hay paz, mientras en Estados Unidos se abarrotan los aeropuertos de personas que quieren venir a nuestro país. Desesperados, los pasajeros comenzaron a quejarse. Según la policía de Miami-Dade, sobre las 6:30 de la tarde, respondieron a la alerta de un pasajero rebelde que agarró las llaves de un carrito de golf y se llevó al empleado. Un oficial respondió y, como muestran las imágenes captadas por un teléfono celular, la situación se agravó. Según esta pasajera, su esposo trató de desapartar la pelea. Porque el oficial está ahorcando al otro señor. De acuerdo a las autoridades, en el enfrentamiento el oficial, rodeado por la multitud, sacó un arma. Después del altercado, la policía detuvo a los dos pasajeros. Importante recalcar que gente que es protagonista de este tipo de episodios violentos puede enfrentar multas de hasta $37,000, arresto, tiempo tras las rejas, que no lo dejen ingresar a ese aeropuerto o incluso volar en ninguna aerolínea. Así que importante recalcar también que el aeropuerto de Miami es el segundo a nivel nacional que tiene más flujo de pasajeros durante el verano y el invierno. También paciencia y respeto básico. O las consecuencias de por vida en muchos casos. Exactamente. ¿Se imaginan que esto sucediera en Cuba? Un policía sacando su pistola ante la multitud, una riña tumultuaria para poder acceder a un medio de transporte, un periodista advirtiendo que podrían sancionar a las personas que desafían a la autoridad para toda la vida. Materia prima segura para todos esos libelos que publican editoriales y crónicas contra el gobierno cubano, que vinculan cualquier acto violento que sucede en nuestro país a una falla del sistema. Pero si no es en Cuba, no vale. Ellos, los pacíficos, los de la transición sin violencia, los civilizados, suelen querer darnos lecciones de moralidad y civismo, pero tienen tejado de vidrio. De algunos de ellos y de su violencia racista y supremacista nos hablará Gabriela Fernández en La Mira. No es un secreto que los neofascistas, a diferencia de los seres racionales, demoran en comprender las nuevas etapas por las que atraviesa el mundo. Por tanto, pedirle que entienda el significado de revolución socialista a quien no supera aún el esclavismo sería tan complicado como intentar explicarles el por qué los negros somos personas negras, no de color, ni monos, ni negritos. Este tipo de comentarios, aunque definitivamente tendrán mucha menos repercusión, no desentonan para nada con lo que han hecho mandatarios como Bolsonaro, cuando afirmó que la población mayoritariamente negra de las quilombolas de Brasil no sirve ni para procrear. O cuando Trump pedía el voto de cada negro porque de todas formas no tienen nada que perder. Y lo peor es que ni siquiera está lejos de la realidad. For the vote of every single African American citizen
In this country, what do you have to lose? You're living in poverty. Your schools are no good. You have no jobs. 58% of your youth is unemployed. What the hell do you have to lose? Oh, look at my African American over here. Look at him. Y es que no son criterios aislados. Son manifestaciones de un sistema de violencia estructural que se basa en la opresión, la misma que a gran escala ha hecho que sea África el continente en mayor desventaja en cuanto a la inmunización contra la COVID, o que se infravalore hasta el irrespeto a la capacidad de nuestro país para fabricar vacunas, porque la idea de que los pobres, negros y latinos hagamos rompe con todo lo que presupone el pensamiento capitalista, que ve en la pobreza una consecuencia directa de la incapacidad. A quienes ven el programa buscando referentes estéticos neoliberales, aclararles que nos esforzamos mucho en que nuestra belleza no les distraiga del mensaje. No queremos volver mis comunistas a Confilo. Nos vemos en la mira. Es hasta lógico ver la violencia con la que responden algunos al Código de las Familias, simplemente porque es una iniciativa respaldada por el Estado socialista, o la que se ejerce contra cualquiera que defienda este u otro esfuerzo del país por lograr más equidad. El profesor Ernesto Esteves Ramos ha sido blanco más de una vez de esa violencia reaccionaria y sobre ella nos conversa un poco en exclusiva para Confilo. Un sistema que se basa en el enriquecimiento de unos pocos a costa del resto de la sociedad es un sistema intrínsecamente violento, porque es la única manera de imponer esa brutal asimetría. Y ese es el capitalismo. La violencia en el capitalismo no solo es esa que vemos policial o de las Fuerzas Armadas contra la población, es también esa violencia sorda que se da día a día en esa sociedad en que la inmensa mayoría de las personas está desamparada frente al poder de las élites. Un camionero norteamericano tuvo que abandonar su camión porque lo cogió una tormenta de invierno y frente al peligro de quedar congelado tuvo que salir del camión y la empresa lo despidió. Y como resultado de eso llegaron a juicio y un juez declaró que la empresa tenía razón, que el camionero tenía que haberse quedado en el camión a pesar de que estaba en peligro de perder la vida. Ese juez hoy es un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otro juez que hoy también es de la Corte Suprema de los Estados Unidos falló de que cualquier colectivo de trabajadores que pida sindicalizarse, si al menos hay un trabajador que es indocumentado, el empleador tiene el derecho a no reconocer ese sindicato. En Estados Unidos la inmensa mayoría de los trabajadores no están sindicalizados e incluso muchas empresas ponen en sus cláusulas de contratación que el trabajador renuncia al derecho a hacer demandas colectivas porque la empresa los haya perjudicado de alguna manera. Esa es la realidad de esa sociedad. Como que también es la realidad de esa sociedad que la única ley que protege a la mujer que acaba de dar a luz es una licencia por 12 semanas que no es paga. La empresa no tiene que pagarle a esa persona
a esa madre, no tiene que pagarle esas 12 semanas de trabajo. Lo único con eso que le garantiza es que la empresa no puede despedirle en ese tiempo. Pero muchas veces ocurre que cuando esa madre regresa al trabajo, recibe un salario menor que el que tenía cuando había salido de licencia de maternidad. Esa es la violencia intrínseca a ese sistema. Y como una violencia mucho más explícita, que tampoco vamos a ver en los grandes titulares, está ahora mismo, por ejemplo, que Dinamarca acaba de firmar un acuerdo con Kosovo, un territorio que no es reconocido como país por las Naciones Unidas, para exportarle sus presos. O sea, aquellos presos que no son ciudadanos de la Unión Europea, Dinamarca se los va a mandar a Kosovo para que cumplan la condena en Kosovo. Nadie va a hablar de violación de los derechos humanos, nadie va a hablar de lo inhumano que resulta hacer un comercio que se base en ese tipo de actividad. Si cualquiera de esas cosas hubiera ocurrido en Cuba, si cualquiera de esos ejemplos que te he puesto estuviera ocurriendo en nuestro país, el cacareo del Parlamento Europeo, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de los medios de prensa, de la televisión hegemónica, fuera escandaloso y duraría semanas y semanas y semanas acusándonos de todo lo habido y todo lo por haber. Pero como ocurre en los países capitalistas y sobre todo en los países capitalistas hegemónicos, bueno, sencillamente eso lo pasan como si fuera una cosa natural y como si fuera lo que debe ocurrir en una sociedad civilizada, entre comillas. El capitalismo es un sistema violento intrínsecamente y nunca puede renunciar a esa violencia. Que no toda la violencia es reaccionaria, cierto. No podemos negar que una revolución, por ejemplo, tiene momentos muy violentos, que dinamitan toda una estructura social y laceran intereses, lazos de todo tipo. Pero hay en la violencia revolucionaria no solo un fin distinto, sino una serie de presupuestos éticos. Por eso en Cuba socialista no se lastima a un prisionero de guerra, ni se tortura a un detenido, ni se humilla a alguien por razón de su género, su orientación sexual o el color de su piel. Cuando se ha hecho, pues estamos ante una parte de la revolución que no es la revolución, como se dice en el filme Fresa y Chocolate. En Cuba, estando en el poder, no necesitamos ni de ese discurso lleno de ofensa, ni de la violencia reaccionaria que busca retrotraernos a un pasado de mafia y corrupción. Al guión del socialismo en Cuba no le hace falta ni lenguaje de adultos ni violencia. Ya con el resto no tenemos problema alguno. Síganos en nuestras redes sociales, recuerden poner en comentarios o mandarnos en un mensaje su programa favorito o el contenido que más han disfrutado aquí. No olviden enviar sus diseños a confilo@oigc.cu. No todos los días puede salir en Televisión Nacional un pueblo cómico diseñado por un televidente, que además va a ganar uno para él cortesía del colectivo. Y recuerden que regresamos el martes, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con Filo. Chao.